Ya vais a ver. Esto, o sea, esta charla y lo que vamos a hablar hoy, porque espero que hablemos mucho, varios, que yo sea, digamos, catalizador de que haya conversación aquí. La culpa parte la tiene Guti, porque... Ahí está. Yo estaba, un día vi este problema, alguien me manda este problema. Y pues cuando estamos en el despacho, Guti y yo, porque estamos en el mismo despacho, sin saber qué hacer, pues nos ponemos problemas. Entonces yo le dije, Guti, mira este problema, a ver qué tal te sale. Entonces nos pusimos los dos a hacerlo, porque era como entretenido, ¿no? Tiene buena cinta, es una cosa así como sencilla, es una cosa chula, ¿no? Entonces yo me puse a hacerlo, Guti se puso a hacerlo, joder, nosotros habíamos llegado a la misma conclusión por unas vías totalmente diferentes. O sea, no tienen nada que ver. Cosas... luego aparecerán las dos soluciones. Y entonces dije, joder, pues, ¿qué hará otra gente con este problema? Porque además, una vez que ya piensas en una solución, se te empiezan a ocurrir otras formas de hacerlo y tal. Vamos a ponerlo a ver qué pasa con esto, ¿no? A la vez, había una editorial que me pidió que escribiera un libro sobre matemáticas, sobre inteligencia matemática, cómo piensa la gente en matemáticas. Joder, pues buena oportunidad. Voy a dedicar un capítulo a ver cómo distintas personas piensan sobre el mismo problema. Es una idea que mucha gente tiene, que hay un problema y una solución, y que tiene implicaciones también en enseñanza, ¿no? Yo lo veo con mis hijos, están ahora en el bachillerato, que bueno, y sí que han pasado por todas las fases de la educación primaria y secundaria, ¿no? Y a veces tienen la idea de, ¿este problema cómo se hace? ¿Cuál es la forma de hacer este problema? Y a veces no hay una sola forma, ¿no? Ni siquiera hay una forma. ¿Qué otra cosa? Sí, no sé. Y toda esta conversación es un poco lo que nos llevaba a ver este problema. Entonces yo pensé en ese libro poner un capítulo que pensara, hay distintas formas de pensar en matemáticas y distintas formas de resolver el mismo problema. Entonces, lo que hice fue poner este cartel en el talón de anuncios del departamento, de aquí, ahí arriba, en las dos alas puse este cartelito que pone, ¿qué es más grande, el perímetro del cuadrado o la circunferencia? Si lo resuelves, déjame tu solución en el casillero, que es para un experimento. Bueno, pues este es el experimento. Entonces, lo puse, y también lo puse en internet. Y me llegaron 20 o 30 respuestas. 20 y pico, 20 o 30 respuestas. Correctas. También hubo algún intento así fallido y tal, pero 20 o 30 respuestas correctas. Y mirándolas, lo que me di cuenta es que había más o menos 10 diferentes. 10 formas diferentes de resolver esto. Y a eso vamos. Entonces vamos a ver las formas diferentes de resolver esto y a discutir si hay un concepto de una solución mejor que otra, de una solución más sencilla que otra, más elaborada que otra, más elegante que otra, si eso existe, si ese tipo de discusión que a veces se tiene en matemáticas, si es pertinente o no, y cómo a veces las concepciones o la educación que tenemos o a lo que nos estamos dedicando en ese momento nos influye a la hora como abordamos un problema. Y también cómo abordarlo con otro. Una cosa curiosa que me parece resaltar sobre las soluciones que se han dado aquí es que las personas que me enviaron las soluciones me enviaron la solución que se les ocurrió cuando recibieron el problema. O sea que no estaban buscando ser originales. No estaban, bueno, ya sé que se resuelve así y que todo el mundo más o menos lo resuelve así. Voy a pensar yo otra solución así, más original, más interesada, ¿no? Vais a ver algunas que diréis, pero ¿cómo se te ocurre esto de primera? O por lo menos a mí me parece. ¿Cómo se te ocurre esto de primera? O sea, ¿qué tienes en la cabeza para que de primeras se te ocurra esto? Pues es así. Entonces tenemos distintas formas de pensar sobre un problema que es sencillo de acometer, el resultado es claro y bueno. Hay un subtítulo que pensé ponerle a esta charla que era todos los caminos llevan a 3 más un quinto es mayor que pi. Porque al final todas las soluciones que se dan mueren a esa desigualdad. 3 más un quinto mayor que pi. Lo cual llevó a discusiones con algunos de los que estáis aquí diciendo, ¿habría alguna forma de resolver este problema sin una cuota explícita de pi? Sin tener el conocimiento de que 3 más un quinto, 3,2 es mayor que pi. Una forma puramente geométrica, digamos, de regla y compás. Yo no la he encontrado. Y de las personas que me enviaron solución, ninguna es esta. Todas al final caen a 3,2 es mayor que pi. Así que si os parece, vamos a ir viendo 10 soluciones diferentes a este problema. Voy a ver si soy capaz de reproducirlas más o menos todas. Y si en algún momento... Yo soy muy malo haciendo cuentas en directo y en general soy muy malo con los números. Así que es posible que me equivoque de las 10 soluciones en las 10, incluso en la que yo di.
Así que, pues, bueno, más o menos espero que nos vamos a hacer una idea de las diferentes formas, porque lo que me interesa más es ver la diversidad. Yo os aseguro que todas estas son correctas y todo el mundo lo ha hecho bien. Vamos con la primera, teoría de Pitágoras. Vamos a suponer que, yo creo que en este caso, vamos a suponer que el lado del cuadrado es 1. Esto también es una suposición que hace mucha gente. Supongamos que el lado del cuadrado es 1 y no perdemos generalidad ahí, ¿no? Entonces vamos a relacionar el lado del cuadrado con el radio. Entonces, esta es una de las soluciones que lleva. Ponemos aquí la línea media, hacemos un punto en el centro del círculo y del centro del círculo hacemos este triángulo que tiene como hipotenusa el radio. Uno de sus catetos vale un medio, porque es medio lado del cuadrado, hemos quedado que es 1. Y esto, pues, ¿qué es eso? Esto es, vamos a llamarle x a esta distancia y vamos a tratar de esa distancia que será pues el 1 menos x o 1 más... ¿aquí veis cómo me equivoco yo siempre? 1 más... O sea, 2 menos x va a ser el radio. A ver, ¿cómo es la mecanismo del radio? 1 menos r menos 1 es x. R menos 1 es x. Si el radio va de aquí a aquí, empezamos bien, ¿eh? El radio va de allí. Entonces r menos 2 es el doble de x. No vamos a llegar a las 10. Así no vamos a llegar a las 10. Hombre, a las 10 de la noche igual sí. A las 10 de esta no. Bueno. Es el cuarto de la derecha. ¿Para eso te voy a apuntar? Sí, yo tengo que apuntar. ¿Dónde está? Esta, y además, he de confesar que esta es la que hice yo. Ah, no, yo, el que, sí, es, el radio es 1 menos x, ¿no? No. Sí. Esto es el lado menos 1. 1 va a ser, voy a llamar 1 a la distancia al radio, digamos. 1 al radio. Entonces esto es el lado menos 1. Es mejor, ¿no? Entonces quitar un medio de la derecha. Y esto es el L menos, ¿no? Eso sí. L menos 1, ¿sí? ¿No? ¿Estamos? ¿Sí? ¿Estás de acuerdo con eso? No estoy muy convencido. Siempre sí, claro. Lo raro era que se tuviese podido llamar uno al lado del cuadrado. Si es mucho más natural llamarle a radio, pero si es que, un poco raro. Pero todas las soluciones que he visto hay muchas que llaman uno al lado del cuadrado, Andrea, sé cuál. Ah, bueno. Esto es el menos 1, ¿no? Vale, entonces ahora aplicamos Pitágoras, en teoría de Pitágoras, que nos dice que L cuadrado partido por 4 más L menos 1 al cuadrado es 1, ¿no? Vale, entonces tenemos que L cuadrado partido por 4 más L cuadrado menos 2L más 1 es 1. Y así tenemos que L cuadrado por 5 cuartos es igual a 2L, ¿no? Así que L es igual a 8 quintos. El lado es 8 quintos. Así que el perímetro va a ser 32 quintos. Y la circunferencia va a ser 2 pi. Así que ahora tenemos que ver si 32 quintos es mayor o no que 2 pi. O sea, si 16 quintos es mayor o no que pi. Y 16 quintos es lo que hemos dicho que era 3 más 1. Esta cota en la que nos basamos, ¿no? Entonces tenemos que, aplicando el teorema de Pitágoras de una forma muy sencilla, el perímetro del cuadrado es más grande que el perímetro de la circunferencia. Vale, pues ya tenemos una. Teorema de Pitágoras.
Otra. Esta cogía esta persona. Igual podríamos luego tratar de adivinar quién me las mandó. Podría poner aquí los nombres de las personas que me las mandaron y que tratéis de adivinar. Hay profesores, hay profesoras, hay alumnos y hay hijos de alumnos. Hijos de profesores. Hijos de alumnos no sé si hay. Hijos de profesores hay. Que digo que me enviaran soluciones. Hijos de alumnos a lo mejor hay. Vale, entonces esta otra me dijeron que cogían ese triángulo auxiliar y decían que la altura es media proporcional de los segmentos en que divide la base. Entonces, tomando esa proporción, se hace una media proporcional y se llega a la conclusión de que X era, creo que, un cuarto. Y con eso llegas a que este sí que consideraba 1 el lado del cuadrado y esto sí que llegaba a la misma nota. Utilizando esa herramienta, ¿no? De que la altura es media proporcional entre los segmentos sobre los que caen. Así que esta es otra. Esta es otra de las que usa triángulos, un triángulo auxiliar, quizá en un modo más específicamente triangular, porque aquí sí que hay un triángulo que está menos explícito que este otro, ¿no? Ese otro triángulo es como que está muy implícito en la figura. Sin embargo, este otro, pues, bueno, a mi modo de ver, esto yo entiendo que es muy personal, parece menos implícito en la figura. Ya tenemos otra sola, dos. Otra, semejanza de estos dos triángulos. El triángulo AOP y el triángulo ABC. ¿Por qué son semejantes? Bueno, veis que comparten dos ángulos, ¿no? Los dos son triángulos rectángulos y comparten este ángulo. Entonces, bueno, veis que este triángulo de aquí, por ejemplo, sería isósceles, entonces la altura cae ahí sobre el punto medio de esa semidiagonal. ¿Se llama semidiagonal eso? Nos vamos a bautizar así, ¿no? Esta línea que une A y B, entonces cae sobre el... Sí, bueno, en cierto sentido podría ser, ¿no? Una diagonal de un punto medio. Bueno, sobre la línea AB, sobre el punto medio de la línea AB. Y bueno, entonces son dos triángulos semejantes y por semejanza de triángulos, y llamamos uno al lado del cuadrado, llegamos a la misma nota. A que 3,2 o 3 más un quinto es mayor que pi. Más gente que habla de triángulos. Entonces aquí vemos otro triángulo que se ha introducido y que, bueno, pues puede resultarnos más o menos artificial que los anteriores. Aquí es donde uno podría discutir, ¿no? Si alguno de los tres triángulos que hemos visto hasta ahora es considerado más artificial que los otros. Aquí, bueno, se usa en los tres casos que hemos visto hasta ahora, digamos que por sacar cosas comunes, ¿no? O cosas sobre las que podemos pensar después si queréis. Cosas comunes. Los tres han ideado una figura auxiliar o elementos auxiliares en la figura que les ayuden a resolver el problema. Digamos que es un punto como de chispa, de creatividad a la hora de analizar el problema, ¿no? Luego, esa construcción auxiliar, más o menos implícita en la figura, les ha llevado a un resultado conocido por ellos que les lleva a la cuenta. Y luego hay una aplicación intermedia de técnica, ¿no? De cosas así. En el primer caso, el teorema de Pitágoras, el resultado auxiliar que hemos utilizado a través de ese figura auxiliar. En el segundo caso, es lo de que la altura es media proporcional entre los segmentos que define. Y en este tercero, las propiedades de semejanza de triángulos. Bueno. Aquí hay otro de semejanza de triángulos. Aquí hay otros dos triángulos semejantes. El triángulo BEE' y el triángulo E', dos primas, BE'. Esos triángulos son semejantes también. Y de nuevo, pues semejanza de triángulos se llega a la misma conclusión. Así que veis que de nuevo se utiliza otro triángulo. Estas soluciones anteriores son como más parecidas, aunque de nuevo uno podría discutir si este triángulo es más natural que el triángulo que incide ahí. En principio podríamos llamarlos equivalentes desde ese punto de vista. Aquí llega otra solución nueva. Esta es una solución diferente.
potencia de un punto con respecto a un círculo. Entonces, considera la persona que utilizó esta solución, consideró la potencia de este punto con respecto al círculo y la potencia de este punto con respecto al círculo. Entonces, vamos a ver qué segmentos definen eso. Me paro un poco más en esta, pero como no voy a poder parar en todas, pues me paro en algunas como que me hacen más, que tienen algo diferente, ¿no? Con respecto a las demás. Vamos a llamar a este trocito A. Entonces la potencia, y vamos a llamar 1 al lado del cuadrado. Entonces, la potencia del punto A con respecto al círculo, por un lado, va a ser A, con esta línea va a ser A por 1, A, este segmento, por este otro de aquí, y por el otro lado va a ser 1 medio al cuadrado. Vamos a llamarle el medio. El medio sobre todo. ¿Vale? Ahora, este otro punto E, vamos a llamarlo así. Este otro punto E'. E'. ¿Cuál es la potencia de E' con respecto a la circunferencia? Por un lado es 1 medio por 1 medio. O sea, L medios por L medios. Así que es, de nuevo, L cuadrado partido por 4. Y por otro lado es este otro segmentito de aquí, que lo vamos a llamar B. Y es B por L. Así que, de momento, tenemos que B es igual que A. ¿Sí? Sí que B es igual que A. Esto no es demasiado relevante para la solución. Pero bueno, nos puede servir. Quizá valdría con hacer solo la potencia de este, ¿no? Vale, entonces, como sabemos que A por L es L cuadrado partido por 4, entonces tenemos que A es L cuartos. A es L cuartos. O sea, que el diámetro es L más L cuartos, 5 L cuartos. Y K más 1. ¿Sí? Es más complicado esto que el teorema de Pitágoras. Yo creo que es igual de natural. Y este es incluso más implícito a la figura. Aquí no hemos necesitado nada auxiliar. Todos los elementos estaban ahí metidos. Culturalmente, lo hablamos un poco esta mañana con Guti, culturalmente el teorema de Pitágoras, o por tradición el teorema de Pitágoras, nos parece como un resultado que tenemos más interiorizado, nos parece más fácil que la potencia de un punto con respecto a la circunferencia. Pero matemáticamente es eso más complejo, más elaborado que el teorema de Pitágoras. Quizás nosotros tenemos más interiorizado el teorema de Pitágoras porque lo hemos aprendido y lo hemos utilizado muchísimas veces, y en nuestra vida cotidiana el teorema de Pitágoras aparece mucho. O sea, te levantas por la mañana y lo primero que tienes es el teorema de Pitágoras o lo segundo. Y sin embargo, en potencia de un punto con respecto a la circunferencia, no. Sí, se define así, ¿no? Como el producto de cualquier línea que pase por el punto y corte la circunferencia, el producto de los dos segmentos que hay. Cuando es exterior, se calcula así, hemos visto, con los segmentos que produce el corte desde aquí hasta... Sí, porque va de aquí a aquí y el otro segmento va de aquí a aquí. Son los dos se cortan desde A. ¿Sí? Y aquí igual, de A. Aquí. Así que bueno, esta resolución a mí me gustó mucho. Muy chula, no, porque no necesita ninguna línea auxiliar. Necesita, bueno, el punto E, pero realmente el punto E sí que pertenece a la figura, porque es el punto medio del cuadrado. Bueno, la fórmula secreta del seno del ángulo. Esto lo hicieron dos personas, de forma independiente, y llegaron a esta misma solución. Que a mí me dejó alucinado. Esta es de las que yo digo, ¿cómo se te ocurre esto de primeras? O sea, pero es natural que se les ocurra a estas dos personas. Son personas que están muy acostumbradas a la resolución de problemas y a mí, que es una cosa que admiro mucho, la gente que es capaz de hacer manipulaciones trigonométricas con soltura, con naturalidad. A mí me encantaba eso en el instituto, eso, porque me parece una cosa curiosísima, cómo vas llegando y cómo vas por las transformaciones trigonométricas llegando viendo cosas que no estaban en principio. Pues esta gente que tiene soltura en eso a mí me admira mucho, ¿no? Yo la admiro mucho. Entonces, tenemos este ángulo que va del punto medio y que lo llamamos A. Vamos a llamar A solo a la mitad de este.
Y si vamos desde el centro, pues tenemos que es 2A. Esto va a ser 2A. Porque un ángulo cubriendo el mismo sector, pues desde un punto de circunferencia y desde el centro, pues los ángulos tienen esa relación de ser doble uno del otro. Vale, pero entonces tenemos que si esto es R, vamos a llamarle L medios. L medios sería R por el seno de 2A. No sé, voy a cogerlo para ver si llama 1 al lado o al radio. Porque no quiero... Sí, no es independiente en este caso, sí. Bueno. Entonces, por un lado tenemos que el seno de 2A va a ser igual a L medios partido por R. Por otro lado tenemos que la tangente de A va a ser un medio. Porque esto es L medios y esto es L. Entonces la tangente de A va a ser... La tangente de A va a ser un medio. Y entonces viene la fórmula del seno del ángulo doble, que yo siempre he usado la de 2 coseno de A, pero es que hay una secreta. Hay una secreta, que es que el seno de A ver si lo pongo bien, es 2 por la tangente de A, seno de 2A, perdón, es el seno de A partido por 1 más o menos, más la tangente cuadrado de A. Y entonces, de aquí tenemos todos los datos, ya tenemos un medio por 2 es 1, 1 más un cuarto, 5 cuartos, y volvemos a caer a la contención. A mí este me parece alucinante. O sea, yo cuando... Bueno, aquí sí que tengo que decir, eso fue Emilio Fernández. Es que me parece alucinante que tenga esta soltura, esta agilidad para esto, ¿no? Y bueno, es una persona. Y por no desmerecer, diré que Juan Luis Barona hizo lo mismo. Me entregaron este tipo de cosas en la que me entregaron. Muy chula, la verdad es que es una solución muy buena. 3 triángulos en uno. Esta solamente voy a explicar cómo la hacían porque tienen unas cuentas como más enrevesadas. Lo que hizo esta persona fue calcular el área del triángulo EBC, el área del triángulo EBC. Y luego calculó por separado y dependiendo de las respectivas alturas las áreas de los triángulos BTC y el televisivo ETB. Pues calculando las áreas de estos dos triángulos en función de las alturas, de la altura pequeñita y de esta altura de aquí, cada uno su altura, y usando que el área del triángulo grande, que se puede calcular fácilmente, es la suma de estas 3 áreas, llegó a la misma. Así que es una solución como más, a mí me parece como más enrevesada, porque la misma persona 2 minutos después me dijo, joder, Pitágoras hizo así, la primera de todas. Pero la primera que le vino a la cabeza fue hacer esto. Pues bueno, pues pensamos diferente, ¿no? Las distintas personas a la hora de atacar un problema, lo primero que se le ocurrió a esta persona fue esto. No estaba buscando una solución más original que otros, sino que estaba tratando de solucionarlo y lo que pensó es tirar al centro y construir triángulos. A ver qué pasaba. Entonces, como hay tantas relaciones entre los efectos relevantes de este cuadrado de los triángulos que se pueden escribir ahí, pues un poco todos los caminos llevan a ese 3 más un quinto es mayor que 1. Así que bueno, esta fue otra de las soluciones. A mí me parece bonita también, aunque es verdad que es como más artificiosa que otras de las que hemos visto. Para mi gusto, aquí me hace gracia y me gusta también hablar de gustos en este tipo de cosas. Coordenadas cartesianas, aquí viene Agustín. O sea, lo primero que se le ocurrió a Agustín fue esto. Fue decir, bueno, pues pongo el origen de coordenadas en el centro del círculo, pongo el que es mi nombre de análisis, así de numérico, puso una coordenada inventada, menos A0 para el centro del cuadrado. Aquí tenemos las coordenadas de los 4 puntos en realidad, pero con uno de ellos nos vale,
porque tenemos que en función de A puedes expresar como L más A, si L es el radio es el lado del cuadrado, L más A el radio de esa circunferencia, entonces pues L más A al cuadrado va a ser 1, y además, como ese punto está en la circunferencia, pues verifica la ecuación de la circunferencia de radio 1. Despejas A, despejas L, y llegas a la cota 3 más un quinto es mayor que pi. Así que hay gente que piensa en potencia de un punto con respecto a la circunferencia, hay gente que piensa en 3 triángulos metidos ahí, y hay gente que lo primero que piensa cuando ve esto es en coordenadas cartesianas. Pero hay quien va más allá. Bueno, aquí hay otro de coordenadas cartesianas. Este me gustó mucho, este es un alumno. Este puso un orden de coordenadas, lo he puesto invertido, o sea, no sé por qué tenemos siempre la noción de que avanzar es hacia la derecha, a veces puedes ir hacia la izquierda, ¿no? Entonces he puesto que las coordenadas, la X avanzan hacia la izquierda. Bueno, pues tenemos la coordenada del centro, 0, 0, la coordenada de este punto es 2, 1, y la coordenada de este punto es 0, 2. Aquí está considerado que el lado era 2 porque le era más cómodo para hacer las cuentas. Y ahora coges la ecuación de la circunferencia que pasa por 3 puntos, la ecuación general de la circunferencia, sustituyes en esos 3 puntos y tienes la cota 3 más un quinto es mayor que pi. Así que esta persona pensó también en coordenadas cartesianas así de primera, pero de una forma diferente a la que había pensado Guti. En lugar de poner el origen de coordenadas aquí, lo puso. Y ecuación de la circunferencia. Así que ahí la persona tiró más de manipulaciones algebraicas más que de relaciones geométricas entre las distintas partes de la figura. Otra forma de pensar diferente y bonita también, me parece a mí, pero muy diferente. A mí me parece que tu cabeza funciona de una forma diferente si lo primero que se te ocurre al ver esta figura es eso, ¿no? Diferente a los que hemos visto antes. Y no sé cuántas van ya, van 8 o 9. ¿Esto qué os parece? Dice, vamos al plano complejo. Vamos al plano complejo y entonces considero que es la circunferencia de radio 1. He puesto aquí decoración compleja, porque en realidad es solo decoración, no utiliza nada del plano complejo, sino que aquí tienes que el seno y el coseno de t, entras en relaciones trigonométricas muy parecidas a la de la gente que ha utilizado lo del seno del ángulo doble y llegas a lo mismo. Enseguida llegas al valor de la tangente de ese ángulo, y ahí puedes llegar por la fórmula al valor del seno del ángulo, y el seno del ángulo es la mitad del lado. Así que, pues, esta otra persona pensó directamente en ir al plano complejo. Sí, tal como vio esa figura, vio un círculo, dijo plano complejo. ¿Por qué? Pues probablemente porque está pensando o está trabajando en cosas que están en ese contexto, ¿no? Entonces, esto me ha llamado a mí la atención, no sé, igual es algo que a mí me gustaría, yo quería hacer esto lo más concentrado posible, la forma de presentar las soluciones, para que pensemos no en las soluciones al problema, que bueno, pues los detalles de las soluciones al final se nos pueden ocurrir a todos, sino en pensar en este tipo de discusiones, ¿no? Es decir, cómo las circunstancias del momento en que estés trabajando, incluso qué docencia estés impartiendo en ese momento, puede influir en cómo atacas un problema de matemáticas. Puede ser un problema como este, que era un divertimento y una cosa como curiosa, pero también puede ser tu trabajo, puede ser algo que influye en tu trabajo. Cómo la docencia y las circunstancias en las que estés, lo que estés trabajando en ese momento, influye a la hora de atacar un problema de estos casos que se te plantea, y en principio lo atacas desde cero, ¿no? Creo que esto era todo, todas las soluciones que vi. Había una más, pero que no he llegado a identificar que sean correctas del todo. Hay una que, bueno, hay otras que vi que no eran correctas, que en algún momento daban algún paso que no era correcto, y de hecho algunas llegaban a cotas diferentes, o llegaban a que la circunferencia era mayor que el cuadrado, entonces había un fallo por ahí. Pero había una, que os la voy a poner aquí, que me llegó por internet y que, no lo sé, yo no acabo de ver, igual no lo he pensado suficiente, porque es correcta. Os la pongo aquí y entonces podemos empezar a hablar, o podéis empezar a hablar de las cosas que hemos pensado, de las diferentes soluciones y qué discusión podemos hacer sobre las formas distintas de atacar el problema, ¿no? La solución que llegó era esta. Es un cuadrado. Y entonces esta persona
puso por aquí, bueno, pues aquí está el centro del círculo, y entonces dijo, bueno, punto medio del cuadrado, hago la mitad del cuadrado. Puso aquí un cuarto del cuadrado. Y ahora dice, no sé por qué, esto es lo que yo no alcanzo del todo a ver, bueno, aquí tenemos, estos son 3/4 del lado, pero esta persona decía que desde aquí hasta aquí había 3/8 del lado. Desde el centro de la circunferencia al centro de esa espita que hay ahí. Yo creo que se puede llegar a eso viendo que si uno llega a ver que la distancia, o sea, que esta distancia es igual que esta. Con eso sí se puede ver que estos 3/8 del lado, porque, bueno, al final esto está en el centro este, vas quitándole un cuarto por aquí y otro cuarto por aquí, entonces la distancia es esa. Claro, por potencia, pero no daba ningún argumento de eso, sino que lo hizo en un papel cuadriculado, entonces claro, le salía así. Entonces, si ese es el argumento, yo no me lo creo, pero quizás es algo que se me está perdiendo. No digo que no sea así, que esto no sea correcto, lo que digo es que en esta solución que me llevó no había ningún argumento que me dijera que esto es igual que esto. No, pero la simetría, o sea, coges el pedazo al lado de izquierda, lo recortas y lo pegas a la derecha, ya está. Ya. No tiene más, ¿no? No lo sé. Sí, puede ser. No, de hecho es así, o sea, es así, la situación es esa. Lo que no veo es por qué es así. Tiene la misma figura, pero al otro lado. Pinta el cuadrado hacia la derecha, pinta el Pinta el cuadrado hacia la derecha y el de la derecha. No, el cuadrado grande, el cuadrado grande. El cuadrado grande, prolóngalo hacia la derecha. Este cuadrado... Como si empezaran a vertical. Y te sale, tiene la misma figura, pero al otro lado. Lo ves de la misma. Sí, es la misma, parece la misma, pero no lo sé. Sí. Que es la misma, es así, sí. Visualmente lo que parece. no alcanzo ya a ver es... uno que está No me mirando acuerdo. del otro lado en lugar de Sí. Lo que pienso que hagas es que reflejes la figura que nosotros de así es. Lo está haciendo. Sí. Sí, pero no nosotros eso. Pues es uno de pollera, o sea, yo ya pensaré esto a ver si es. Pero bueno, Se nota que sí, pero que no. en ese caso tenemos otra solución más, o sea que hay otra solución más. Ya veis que hay otra. Y esta, pues también es muy implícita, digamos, ¿no? A la figura. Porque no hace más que dividir la figura en partes iguales. No está Lo que sí que es verdad es que yo no he visto ninguna, y algunas personas sí que lo intentaron, una solución que no dependa de que 3 más un quinto es mayor que 5. Ninguna de las que llegó no tenía eso. Y no lo sé si se podrá o no hacer algo, una solución, digamos, de regla y compás. O de otra forma, pero que no dependa de eso. Yo no lo sé. Eso es casi tanto como rectificar así. Entonces, si os parece, bueno, yo aquí he contado las diferentes soluciones. El problema, a mí me parece un problema curioso y además tuvo así entretenimiento y hubo conversación por ahí sobre qué significaba resolver el problema y cuál era el juicio mejor, peor, más elegante o menos. Podemos discutir sobre eso, también podemos tratar, yo os puedo poner aquí los nombres y tratar de adivinar quién hizo cada una de las soluciones, no sé que lo conocéis, pero bueno. Una cosa de las que has comentado que igual sí que me gustaría destacar es eso, lo primero que se te ocurre, aquí cuando te lo dejas, y luego las que se te van ocurriendo. Sí. Claro, una vez que lo tienes ahí ya el problema en la recámara, ¿no? Además, el aspecto colaborativo, ¿no? Pues que viene uno y te habla del problema. Y te dice, si empezamos a hacer esto, y empiezas. Él te dice una cosa, tú dices otra, pum, y tienes la solución. Ves que luego pasa otro por allá, y si hacemos esto, otro y tal, y si se haría. Y entonces, no sé, yo creo que a veces también una idea es la que se te ocurre a ti por primera, pero yo creo que el aspecto colaborativo para todos estos, para este problema que es fácil, pero en general para otros, es clave. Sí. Es clave porque te abre a veces la mente a cosas que a ti no se te habían ocurrido de momento, o igual no se te ocurren nunca, ¿no? Pero a lo mejor uno te dice una cosa y salta otra. Entonces, yo creo que es una... Y ves cosas desde distintos puntos de vista diferentes. A mí otra cosa que me llamaba la atención era cuando hablábamos, no sé con quién era que hablaba esto, de qué significa que la solución sea sencilla. Entonces hay distintos criterios de sencillez.
Hay un criterio que podríamos decir es más implícita a la figura, en ese caso, por ejemplo, la de potencia del punto es una solución sencilla. Hay otro criterio de sencillez que a mí me parece que no está mal, que es que una solución es muy sencilla cuando es muy fácil de explicar. Entonces, por ejemplo, la solución con coordenadas cartesianas, si manejas coordenadas cartesianas, es muy fácil de explicar. Es muy, el razonamiento, aunque digamos partas de un sitio más elaborado, el razonamiento es muy sencillo de explicar. Pues pasas la ecuación y 3 puntos se cumplen la ecuación. Y de ahí despejas. Sin embargo, hay otras que a lo mejor son más sencillas desde otro criterio, como por ejemplo la de Pitágoras o la de los triángulos semejantes, y a lo mejor te cuesta más explicarlas. Criterio histórico, por ejemplo. La más sencilla es la que pudiera comprender un estudiante más antiguo, por ejemplo, de Alejandría. También. Que no necesite que matemática tanto seso histórico acumulado con los siglos. Claro, pero entonces el proceso histórico de desarrollo de la matemática es un proceso de combinación o de simplificación. Eso se conoce. Por ejemplo, cuando yo vi el problema, Semejanza, quizá. pensé, esto es fácil y ordenadas, pero no hay mucha lógica. Porque el problema de cuadrados y de circunferencias no hay que hacerlo con coordenadas. Claro, pero a lo mejor la escuela de matemática ha desarrollado Pero según quien lo herramientas que haga, simplifiquen los según quien problemas. lo haga, pues lo que sabe hacer es coordenadas, pues lo que sabe con coordenadas. Puede haber problemas que planteados con semejanzas de triángulos sean muy complicados de resolver y sin embargo con coordenadas cartesianas sean muy fáciles. Entonces, bueno, a mí me parece también que ha habido un desarrollo a simplificar la forma de trabajar, no necesariamente a complicar, que también. De todas maneras, Luis, yo hablé con Descartes y para Descartes hubiese hecho geometría analítica. No creo. Sí, porque fue su descubrimiento y le tenía No, cariño. pero Hubiese hecho Descartes algo parecido, nunca puso unos ejes y puso un 0,0. pero hubiese hecho algo No lo parecido. hizo jamás. Pero hubiera hecho potencia, ¿no? Posiblemente. Y Tales hubiese hecho la de la semejanza. Y Pitágoras la de los problemas. Yo sé lo que me parece interesante este teoría, que pasa mucho, ya que has mencionado antes el instituto. Hay muchos problemas, igual no de esta complejidad, que podrías utilizar en el tema de la enseñanza a lo largo de todo el desarrollo de y cogerlo y evidentemente, pues como le ha pasado a Judith, la potencia no lo hubiese usado porque en ese momento no la conoces, pero si estás trabajando en ese momento con esto, ¿vale? Y muchas veces te encuentras bastantes problemas como estos que encajan en un montón de sitios y que eso estaría bien hacer un desarrollo y tenerlo escrito, porque muchas veces que a los alumnos dices, mira, esto mismo lo hiciste con no sé qué cosas y por supuesto ni se acuerdan y esto no dice nada. Este te da un poco de fuego con esto, ¿no? Sí, porque se puede usar con matemáticas que se dan bastante pronto y luego como un ejemplo de las que se explican más tarde. Hablando de la docencia ahora, pues el teorema de Pitágoras lo puedes manejar quizá para que lo coja un alumno de segundo de la ESO, despierto. Hay varias opciones que en cuarto de la ESO entran perfectamente, que se podrían hacer el teorema de la altura, etcétera, y el bachillerato otro final. En el teorema de Pitágoras y nosotros, aparte de la idea del teorema de Pitágoras, luego está la manipulación algebraica para llegar a la cota. Necesitas, por ejemplo, el cuadrado de una suma, de una resta, ese tipo de cosas. Y luego, ¿qué soluciones más eficaz, más eficiente? Más eficaz. Estas son las tres igual, porque llegas a la solución, pero ¿y eficiente? ¿Cuál es más? ¿En qué sentido? ¿Cuál es la mejor? Que has dicho antes que ibas a decir. No, yo no sé si hay alguna que sea mejor. Claro, no tendría que establecer el criterio. Hablamos de unos criterios de sencillez. ¿De eficiencia? ¿En qué sentido de eficiencia? ¿De que necesites rapidez? Menos tiempo. Eso es, sí, menos tiempo, menos que la cadena de razonamiento sea más corta. Eso es más sencillo. Hombre, pues yo creo que en cuanto a cadena de razonamiento, porque luego es tirar de cuentas, a mí la ecuación de los 3 puntos de la circunferencia me parece sencillísimo de plantear. También el de la potencia del punto o el limitador me parece que son sencillos de plantear si conoces alguna vez estás puesto en ese concepto, ¿no? La cadena de razonamientos que haces después, aquí la cadena de razonamiento es muy sencilla. Y el de las ecuaciones, a mí, o sea, pero ya digo que yo aquí, en cuanto a ponente, lo que estoy haciendo es presentar las opciones de los demás y no tengo ni más ni mejor opinión que la de los igual que a nosotros. Entonces, esto a mí no me gusta.
de gusto personal, pero en cuanto a eficiencia de que la cadena de razonamiento, a mí me cuesta poco seguir, por ejemplo, el de los 3 puntos de la circunferencia. O sea, la ecuación, sustituyes, pim, pam, y despejas muy fácilmente. Yo creo que el criterio de la edad de un chaval que podría resolverlo, de un alumno, porque por ejemplo un alumno de segundo de la ESO, de tercero, puede resolver con el teorema de Pitágoras. Por ejemplo, lo que estabas comentando, efectivamente, para decir cómo es más simple o menos simple en ese sentido, porque por ejemplo el de Pitágoras uno de tercero lo podría resolver, pero la potencia, por ejemplo, no. ¿Pero por qué has sido expuesto al teorema de Pero porque te lo han explicado así. La potencia no porque intrínsecamente sea Claro. más difícil. Es decir, el concepto de potencia no es más difícil que el teorema de Pitágoras, creo yo, no sé. No, pero es porque te lo han explicado así. Sí, porque te lo han explicado. Lo primero que piensas es Pitágoras, porque lo veo desde segundo de la ESO, ¿sabes? No, el concepto de potencia es más complicado. Hombre, lo malo de la enseñanza ahora es que, y casi siempre, ¿no? Recuerdo una anécdota que una vez le conté a Víctor, porque era un alumno suyo, que no me acuerdo, además, no era de matemáticas, algo de ingeniería, ¿no? Y dijo, en cuarto de carrera fue la primera vez que vi una demostración del teorema de Pitágoras, y me la hizo Víctor. Recuerdo que me dijo eso. Y tristemente sigue pasando. El teorema de Pitágoras, una demostración del teorema de Pitágoras la puede entender un alumno de segundo de la ESO, no es un alumno despierto de primero. El concepto de potencia, entenderlo, ¿eh? Si estamos hablando de la enseñanza, como lo hacemos, que receta 1, receta 2, la receta de potencia, te la puede manejar cualquiera, la receta del teorema de Pitágoras la puede manejar cualquiera. Si hablamos de una enseñanza con comprensión, no. La potencia no te la coge y el teorema de Pitágoras se lo podéis explicar. Les podría dar una demostración que la podría ver, ¿no? Y a mis alumnos la doy en segundo era eso. Entonces... Y luego puede ser que esa que has planteado ahí es una solución que mis alumnos, no solo de la ESO, sino de Olimpiadas, también hacen. Papel cuadriculado, dibujas y puede que haya sido así. Quiero decirte, si en el papel cuadriculado este trocito es el mismo que aquí, pues digo ya que la solución es esa, ya está. Y se hace, quiero decir, ellos la consideran válida. En un examen de trigonometría lo vi hace una semana, que consideraban válido medir con su regla y decir, si esto es 1, pues esto va a ser un medio. Y es lo que creo que estabas dudando tú cuando estaban diciéndote es lo mismo, ¿sabes? Eso pasa y es una solución que ellos consideran válida, nosotros a lo mejor no. No tengo ninguna solución con GeoGebra. Claro, con GeoGebra. Luego hubo gente que ya empezó a subirse, a venirse arriba y empezó a plantear generalizaciones, ¿no? De un cubo y una esfera. Porque tenemos unas cosas, tenemos perímetro, tenemos al exterior, tenemos volumen. O también si dos móviles a la misma velocidad salen de este punto y uno va por el círculo y otro por el cuadrado, ¿dónde se cruzan? Porque al principio el que va por el círculo coge ventaja, pero para llegar aquí, por ejemplo. Pero al final de todo sabemos que llegan desde el cuadrado, entonces pues, y dependiendo de la velocidad que cojo, bueno, ahí hay muchas... ¿Qué más comentarios hay? No sé, ¿tenéis alguna solución favorita? A mí me parecen mejores, en principio, las más pureza geométrica. Me parece que añadir coordenadas, añadir geometría, añadir esas cosas, pues es añadir, vamos, más de lo que me decía propio. Meramente geométrica. Y me gusta más. Pero es también más gusto. Es que creo que no lo hemos resuelto ninguno. Ahora, esa es la cosa de aquí, no lo hemos resuelto. Es una solución satisfactoria cuando no depende de Estamos ti. hablando que las cosas que se usan en las soluciones tienen incluidas en el dibujo. Sí. Y una solución que de verdad sea una solución tiene que probar que el perímetro es mayor de las relaciones que usas desde el dibujo, no de saber qué pi es más pequeño que es una cosa. Eso es una bien. Yo sigo pensando que esa tiene que ser muy complicada, ¿eh? O sea, porque lleva mucho a la idea de rectificar un círculo. Hombre, igual en esa nota te encuentras una geométrica, pero tiene que ser difícil. Sí, no, yo creo que cualquier rectificación con regla y compás, un círculo es aproximada, entonces... No
No sé si habrá algo más. No, a mí me gusta, yo también prefiero por física, me gustan más las, aunque me parecen a lo mejor más sencillas de seguir también otras, me gustan estéticamente, digamos así, me gusta más esta, o la de semejanza me gusta mucho también, no sé. Las más geométricas. Es que tenemos la idea de que entre las soluciones parece como que hay dos, ¿no? Diferencias más, ¿no? Pero las que utilizan coordenadas y las que no. Y parece como que lo que decía Luis, que utilizar coordenadas estampa porque entonces sabes seguro que puedes hacer. Y es verdad, históricamente es que fue una ayuda grande en la resolución de problemas la creación de coordenadas. La trigonometría. Da un peñazo resolver con coordenadas, pero es que esto es. La semejanza no es más que, la trigonometría no es más que la semejanza, pero retirada a la máquina. La trigonometría es semejanza. Pero una casuística algorítmica preparada que si la sabes manejar, va a probar. Pero todo lo que se hace con trigonometría lo puedes hacer. Y a mí de la trigonometría lo que decía, me admira la capacidad de que maneja esas fórmulas como una segunda naturaleza y las utiliza bien, ¿no? Y me deslumbra eso. Pero también es verdad que encuentro más estética la que no necesita eso. O sea, la de vídeo del árbol me parece genial, pero sí, me gusta más estas cosas. Luego la resolución de problemas siempre tiene en cada cerebrito una especie de inquietud neuronal que se engancha a lo que uno sabe y a lo que sabe más fresco, y a lo que tienes a mano. Y tú, descubres una conexión y te tienes por ahí. Y a lo mejor un rato después se te ocurre otra. Por eso es muy importante en problemas tipo olímpico y en problemas de este tipo saber qué hace alguien que no tiene demasiadas referencias de conocimiento. Entonces no tiene demasiadas. Su caja de herramientas no está demasiado bien. Todo hay unas cosas muy concretas. Y esas son las que muy bonitas. Os dice una cosa que he mencionado GeoGebra. Dar una solución a ese problema con GeoGebra en realidad no tiene sentido. Es decir, yo que manejo mucho GeoGebra, las soluciones con GeoGebra las haces tú y luego las construyes con GeoGebra. ¿Sí? Y ya voy a unir con algo que has dicho tú. Si quisiésemos hacer eso sin regla y compás, ¿vale? Es verdad que ahora la cota de pi que hemos cogido, pues vale, era razonablemente, ¿sí? Pero podríamos llegar a casos, y hay casos no muy complicados que podemos hacer de trigonometría con GeoGebra, que como detrás hay cálculo numérico y de coordenadas, porque si no GeoGebra no funciona, ¿sí? No te da la solución bien. Hay cosas, en fin, curiosas cuando haces cuestiones de tangencias o cosas de esas, ¿no? En realidad te está diciendo que sí es tangente o no es tangente, o que te pasa o te quedas corto y lo está haciendo mal. Porque hay un error en la decimoquinta cifra decimal. Y desde el punto de vista de geométrico, ya digo, a mí me encanta hacer cosas con GeoGebra, pero en realidad tú tienes que encontrar la solución antes y luego hacer la construcción. Entonces, usar GeoGebra, por ejemplo, a mí me parece fantástico en ese sentido porque te obliga uno a pensar tu solución. Y luego, además, no es solo pensarla, sino si quieres hacer una demostración que siga pautada y que puedas ir viendo paso a paso, además, tienes que montarla, ¿no? Hacer el montaje para que funcione y la gente lo vea. A veces hay que hacer mucho más de lo que simplemente es ver la solución. O sea, que sería en parte como el papel cuadriculado más sofisticado. Sí, pero a ver, no. Si yo quiero explicar mi solución, que parezca geométrica, ¿no? Igual tengo que hacer muchos montajes y meter un montón de elementos auxiliares que no se ven para poder que el dibujo, cuando me lo estoy explicando y viendo, dé la sensación de que va con esa creencia. Es una forma de explicar la solución. Sí. Hombre, para lo que sirve cualquier programa geométrico, esto te da pues, igual muchas ideas cuando tienes un planteamiento, empiezas a mover cosas y empiezas a ver cómo se mueven y puedes ver comportamientos cuando haces movimientos que te dan ideas para decir, coño, esto parece que funciona así, entonces, ¿no? Que si no a mano es imposible, ¿no? ¿Vale? Entonces, para eso viene muy bien, pero tanto como para que me dé una solución. O sea, la solución sería, lo dibujo y por una cuestión numérica al final digo, dime cuánto mide y cuánto mide, pero eso en realidad es que lo han medido. ¿Hasta qué punto, preguntaría yo, hasta qué punto, por ejemplo, lo que se ha comentado de medir, dice, bueno, cuadrículamente veo que es igual? ¿Qué relación puede tener con lo que se hace ahora con los ordenadores en problemas muy complejos
que de alguna manera numéricamente se comprueba eso, pero luego para dar una solución luego es posterior, porque igual no se ha llegado hasta esa solución. O sea, ¿hasta qué punto puede haber una analogía? O sea, un poco lo que decía Jorge, sí que en mi trabajo lo uso a veces, ¿no? Cuando estás haciendo cosas pues, de álgebra y estás tomando un montón de ejemplos y ves que, pues estudiando unos invariantes de un cierto objeto algebraico, vas viendo que según va cambiando hay una cierta regularidad, parece que hay una cierta regularidad, mira, pues podría ser esto. Entonces me lanzo a tratar de probar eso. Eso sí, experimentación. Pero también es... Entonces, para esos ordenadores ayuda mucho, claro. Digamos que eso no sirve para probar, pero te da ideas de lo que puedes probar. Eso me refiero y te puedes dar contraejemplos también. Y contraejemplos. Un ejemplo más complejo sería similar al documentado de los alumnos que lo miden y dicen, bueno, esto ocurre así, de alguna manera es un paso para probarlo luego de forma más... Digamos que sí, es un paso. No es aceptable, pero es un paso. Claro. Es que yo creo que ahora mismo muchas cosas de matemáticas o en tecnología y demás, claro, dices, esto empiezo a verlo y empiezo a sacar cosas, datos, aunque sean de forma simulada numéricamente, que me den algún indicio para luego yo ponerme un poco con los números, las ecuaciones y demás, ¿no? Entonces eso, pues, creo que también puede ser muy didáctico y al margen de, por ejemplo, usar las matemáticas de diferentes ramas para llegar a la misma conclusión, eso da una sensación de unicidad, una matemática muy bonita para el alumno, ¿no? Que eso es, creo que se absorbe ¿verdad? Hay gente que no lo sabe, pero los que están metidos un poco en el mundo de las olimpiadas matemáticas, no solo nacionales, la internacional también. Hay unas puntuaciones de problemas, bueno, aquí hay mucha más gente más entendida en esto que yo, pero tú cuando resuelves un problema puedes hacer casos particulares y tienes puntuación por eso. Y no has resuelto el problema. Has comprobado a ver si la cosa funciona en unos casos particulares. Y te dan de los 7 puntos, pues igual te dan un 1. Te dan un 1. Y claro, el problema es así, digamos, que tiene una solución muy clara. Estoy pensando en varias cosas un poco más abstractas, pero hay cosas que igual tienen una solución mucho más compleja, que sí que esas aproximaciones pueden ser extremadamente útiles, ¿no? Pero bueno, es un poco una idea... Bueno, ¿y no ha venido ningún estudiante de Finlandia? No. Bueno, para los históricos, aquí esa nota de 3 más un quinto, ya Luis apuntó en su solución, que es inferior a la cota de Arquímedes, ¿no? Es más 22 partidos, sí. O sea que, bueno, desde el punto de vista histórico estamos a salvo. Es suficientemente antiguo. No sé, a mí me parece muy curioso. No el problema, bueno, el problema está bien, y además que como se dan tantas relaciones, pues pero me pareció que era curioso y que era bonito contarlo, las perspectivas diferentes desde que estas 20 personas o 25 personas que me dieron soluciones han sacado el problema. Yo no me lo esperaba. Cuando puse el anuncio pensé, bueno, pues a lo mejor hay 2 o 3 soluciones diferentes, pero no esperaba tanta variedad, la verdad. Me gustó eso. Oye, pues hacer una cuenta y si te la pido así rápida. Voy a intentarla. Pones el perímetro, el cuadrado o el del círculo, la circunferencia, no sé, poner radio 1 y decir lo que da. ¿Cómo? A ver, si el radio ponemos 1, ¿verdad? Por lo que nos has dicho, la longitud de la circunferencia da 2pi r. Sí. 2pi. 2pi. Si el radio es 1, la circunferencia era 2pi y el otro era... 32 quintos. 32 quintos. Sí, sí. Eso, que nos los pongas con la desigualdad y luego pongas la desigualdad de las áreas. La desigualdad de las áreas. Sí. Ya que tenemos el lado y el radio, podemos hacerlo todo, ¿no? Vamos a ver. Si el lado que quieres que sea 1... Me da igual, si ya tienes el radio 1, pues el radio 1. El radio 1, pues entonces la circunferencia me dirá 2pi, ¿no? El perímetro, voy a poner 4L, bueno, vamos a poner el perímetro, era 32 quintos. Sí. 32 quintos. Entonces nos salía que el área de la circunferencia sería pi cuadrado, ¿no?
Así, joder. Y el perímetro, no, y el área del cuadrado 64. sería... ¿Cuánto me he dicho? 64 partido por... Sí, esa es más pequeña. La área es más pequeña, sí, sí. El perímetro era el más grande, el Del cuadrado, y el área es más pequeña del cuadrado, sí, sí. Eso es simpático este problema. Sí, también. Que los perímetros tienen una desigualdad y sin embargo las áreas tienen desigualdad. Por eso te decía, ¿no? Sí. Esto ya lo también notaron varios en la... Hay gente, pues eso, que cuando hace el programa luego responde más preguntas. Pero es una anécdota de chocante. Sí. Las esquinas, como es en el sector, el segmento de la derecha, ¿Qué? Claro, recortando las esquinas no tapas Visualmente las esquinas, de la completas derecha. por el otro lado. es visual, no se ve visualmente. Sí. Sí, pero visualmente ¿cuál parece más grande? De longitud, digo. Sí, de longitud visualmente. De área está claro, pero de longitud a mí visualmente me parecía que era más larga la circunferencia. A mí también. Por eso, este programa tiene el ese que visualmente también te parece que es más larga la circunferencia, sin embargo. Yo de hecho, cuando me puse a demostrar que la circunferencia me dio más igualdad, pero... Entonces, a veces... Y bueno, un poco, por contestar a una cosa que has dicho tú, me parece interesante. Creo que cuando decías por cuestiones de medida y demás, ¿no? Hay momentos que desde el punto de vista, yo creo que de la ingeniería o de una cuestión puramente práctica, ¿vale? Dos cosas son iguales cuando son aproximadamente iguales en función de mi contexto. Pero claro, desde el punto de vista matemático eso no me vale, pero desde el punto de vista práctico sí. Y tenemos que distinguir. Por eso es muy aislado, Eso es. porque es una cosa pensando Claro. casi en ingeniería que más que en una cosa matemática. Pero bueno, que también es, yo creo que es interesante también sí que en matemáticas hagamos esa reflexión, quiero decir, y que pidiésemos más esa cuestión, ¿no? Es decir, en mi contexto es igual o no es igual. En mi contexto resulta que esto es igual, ¿sí? Creo que era Hardy el que decía en sus tiempos que la teoría de números era fantástico, no servía para nada y que usar más de 8 decimales nunca iba a servir para nada, no sé qué. Y bueno, luego resulta que hoy en día la ingeniería necesita más de 8 decimales, ¿no? Como ya la nanotecnología, pero que estaría bien eso. Entonces, claro, a veces, pero eso es lo que decía yo con GeoGebra, a veces, si la medida que tú haces, estás comparando cosas que necesitas saber si efectivamente son iguales y la aproximación de tu medida tiene más margen de error que el error admisible, pues entonces no va a ser una solución. Y ahí hay problemas curiosos. Pero sí deberíamos, yo creo, ayudarnos a veces a contextualizar esa historia. Yo lo que tenía en mente cuando he dicho eso son problemas muy complejos de los que no hay una solución analítica clara, ¿no? Entonces, donde de alguna manera vas buscando pistas de alguna manera. Entonces, esas pistas pueden ser, pues eso, darte cuenta de que esto es igual que esto. De la forma que el alumno ha visto que esto mide igual que esto con el cartabón, pues en otras cosas a nivel de simulaciones numéricas, de cosas que son pistas para tal. Luego a veces resolverlo analíticamente pues es terriblemente difícil, o incluso no se ha demostrado, no se sabe y demás, ¿no? Pero bueno, no sé si visteis hace unos días, me mandaron un vídeo por YouTube hace poco que se hizo con... Bueno, yo lo he visto hace poco, era una cosa china, una broca china que hacía un agujero cuadrado. No sé si os ha llegado. Entonces, con una broca china hacía un agujero cuadrado. Bueno, no me puse a pensarlo, pero ahora me ha dado por pensarlo. Probablemente el agujero no sea cuadrado. Probablemente no sea cuadrado. Pero para el contexto que necesita es cuadrado. Entonces sería cuestión de... Entonces, creo que eso es un uso fantástico de esta idea, ¿no? ¿Cómo puedo hacer algo que se aproxime muchísimo a un cuadrado? Tanto que sea suficiente para mi resolución. ¿No? Y eso, por ejemplo, ahora recuerdo si retomo el vídeo, buscar cómo... Sí, muchas veces que la solución exacta a una cosa completamente cierta no la vas a poder alcanzar, pero la solución que te es útil sí. Entonces, vamos a eso, ¿no? A veces. Y por ejemplo, estaba pensando realmente, por ejemplo, en ecuaciones en derivadas parciales, que realmente se hacen simulaciones numéricas, donde se acota mucho el tal, pero no tienes
en muchos casos no tienes una solución analítica exacta para hacer. Entonces, muchas cosas de ciencia, de ingeniería, de tal y cual, tiras de eso y vas tirando, ¿no? Dices, ¿para qué te hace falta una ecuación exacta? Pues en muchos casos no te hace falta, pero en otros casos, para necesitar una precisión muy alta, es necesaria, ¿no? Entonces, como eso, está pensando en ese campo concreto. O sea, que es diferente a este, por eso no me lo quería decir al principio, y lo he puesto como idea global. Bueno, pues si alguien consigue una solución que no dependa de la cota de pi, por favor, no nos dejen. Esa, como decía, los dos están en el libro de Dios. Creo que habéis hecho ya todas las preguntas que queréis hacer a Eduardo, ¿no? Muchísimas gracias. En realidad yo no he hecho nada, o sea que